Estado. También vamos a hablar de todos esos temas, y es que el Gobierno Nacional está trabajando con los diferentes sectores de la sociedad precisamente para ver este tema tan importante, el incremento salarial. Sectores sociales y autoridades realizaron diferentes reuniones para tratar el tema de incremento salarial de la gestión 2018. En primera instancia, la Central Obrera Boliviana, en un ampliado, determinó proponer un aumento del 10% al salario básico y 15% al salario mínimo nacional. Por su parte, el sector privado propuso realizar un aumento simplemente del 3%. El ministro de Economía, Mario Guillén, explicó que para definir el incremento salarial de este año, se tomará como base el porcentaje de la inflación 2017, que cerró con 2.71%, pero a esa cifra se agregarán los porcentajes del crecimiento económico por sectores. El Gobierno Nacional aplicó incrementos salariales por encima de la inflación, más un porcentaje extra de aumento real al poder adquisitivo de los trabajadores, lo que dio en los últimos 12 años una alza de al menos 164%, frente a una inflación de 63%. El Gobierno Nacional, sectores sociales y empresarios retomarán las respectivas reuniones para acordar un porcentaje adecuado de incremento salarial, analizando diferentes factores. Vamos a ampliar esta información, vamos a tener seguramente otros datos también, y cómo se está llevando a cabo las reuniones con la Central Obrera Boliviana para atender el pliego de los trabajadores. Para ello le damos la bienvenida al ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, que está con nosotros. Qué gusto, ministro. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Ministro, la Central Obrera Boliviana ha planteado ya su pliego petitorio, lo ha entregado ya, se están trabajando en 4 mesas, 4 comisiones, si no me equivoco, y usted será quien me corrige, 10% al salario básico, un 15% al mínimo nacional. Esa es la propuesta de la Central Obrera Boliviana, ministro, y de qué manera estamos trabajando para engranar las cosas y que sea favorable para todos. Sí, evidentemente la Central Obrera Boliviana nos ha hecho llegar el pliego petitorio. Este pliego petitorio contiene más de 80 demandas, donde el incremento salarial es una sola. Y entonces, para trabajar estas demandas, vamos a organizar a partir del día de mañana, a las 10 de la mañana, en el Ministerio de Educación, 4 mesas cuya característica es totalmente novedosa. Es decir, vamos a trabajar simultáneamente las 4 mesas. A las 10 de la mañana inauguramos y posteriormente entra en funcionamiento la mesa económica, cuyo punto central será el incremento salarial. Allí se van a negociar los aspectos relativos al salario. Luego está la mesa productiva. En la mesa productiva tenemos también una serie de demandas, muchas de ellas relacionadas con el tema de la estructura económica de nuestro país. Va a ser un momento importante para poder otorgar una información amplia, profunda, sobre cómo estamos aplicando el modelo económico, que se expresa fundamentalmente en soberanía económica, liberación económica, industrialización del país, modificación del aparato productivo. Se está transformando el aparato productivo, de tal modo que los trabajadores también se sumen a este esfuerzo que realiza el gobierno. Luego está la mesa social, y en la mesa social hay puntos importantes. Uno de ellos tiene que ver con la propuesta de los propios trabajadores, y que ya es una política del gobierno de concretar la salud gratuita para todos. Evidentemente nosotros hemos planteado el Seguro Universal de Salud, que se va a constituir en base a los esfuerzos del Estado, y queremos advertir nuevamente que nosotros no vamos a tocar un solo centavo de lo que significan las cajas de salud. El otro tema es la construcción de hospitales de segundo y de tercer nivel, diría que es un tema central. Y finalmente, lo que plantean entre los temas centrales, los de la Central Obrera Boliviana, está la reestructuración de los seguros de corto plazo. Y la cuarta mesa tiene que ver con normas y leyes. El punto central será continuar con la negociación en torno a la elaboración de la Ley General del Trabajo, una ley que ha llevado algún tiempo. Nosotros creemos que esta ley se debe adecuar a los principios de la Constitución Política del Estado, principios que son fundamentales en la defensa y protección del derecho de los trabajadores. Fuera de estas 4 mesas, en una de ellas va a trabajar una submesa para
considerar temas relativos a los gremialistas, comerciantes minoristas y artesanos, que tienen que ver fundamentalmente con la construcción de hospitales, algún tema tributario que ha sido planteado por ellos, el fomento a ferias y exposiciones de carácter artesanal. Entonces, estas son las 4 mesas que van a trabajar de manera simultánea en el Ministerio de Educación. A las 10 de la mañana van a estar presentes los ministros, los delegados acreditados por la Central Obrera Boliviana, para evitar de que sea una gran asamblea, pero sobre todo para evitar cualquier tipo de distorsión. La Central Obrera Boliviana tiene que acreditar sus delegados. Entonces, de ese modo le hemos de dar la seriedad que necesita el tratamiento del pliego de la Central Obrera Boliviana. Bueno, claro, son muchos puntos distribuidos en 4 mesas de trabajo. Cuando hablábamos nosotros del incremento salarial que nos decía usted bien, es uno de los 80 puntos planteados por la Central Obrera Boliviana en su pliego petitorio, es que debemos hablar también sobre un trabajo conjunto, coordinado en base a datos económicos también, que hacen a nuestro crecimiento económico, que hacen a nuestra inflación. ¿Cómo se está viendo ese tema, ministro? Bueno, el tema, digamos que no es novedoso, inclusive por las posiciones que se instalan en el momento de la negociación de la COP. Tenemos posiciones muy extremas de un sector de los profesores urbanos, un pequeño sector que replica lo que ha hecho siempre el POR, ¿no? En 1946 se aprueba la tesis de Pulacayo, donde se plantea el salario mínimo vital con escala móvil, y los compañeros levantan esta consigna particularmente contra los gobiernos progresistas. Así lo plantearon a Juan José Torres, lo plantearon a Hernán Siles, lo plantearon también a otros gobiernos progresistas y ahora también a nuestro gobierno. Y si alguien no acepta su porción, entonces son traidores. ¿Y qué pueden aducir, ministro? Perdón. ¿Qué pueden aducir cuando revisamos los porcentajes en cuanto a incremento salarial desde el año 2006, por ejemplo? Que claro, si los tomamos en cuenta, ministro, son completamente diferentes a los que teníamos antes del 2006. Obviamente, son totalmente diferentes porque ha habido incremento al salario real. Usted daba un dato, ¿no ve? 168% ha sido el incremento, 63% es la inflación, y debemos hablar de que un 100% ha tenido una variación en el salario real, es decir, en la capacidad de compra de los trabajadores. Y es que es política del gobierno que se toma como base el índice inflacionario. Fuera de ese índice inflacionario se toman otros factores, el crecimiento del Producto Interno Bruto. Se toma en cuenta también la necesidad de tomar medidas para lograr la estabilidad económica, garantizar inversiones para seguir desarrollando el crecimiento económico de nuestro país que beneficia al conjunto de la población boliviana. En base a esos factores se fija el salario, tratando siempre de que el incremento sea superior al índice inflacionario, de tal modo que vaya al salario real y no sea un incremento de carácter nominal, algo que no ocurría en el pasado, porque en el pasado inclusive los índices eran inferiores a los índices inflacionarios. Entonces, cuando ellos arguyen esa situación, es solamente una porción política, y una porción política de esa naturaleza que tiende, según ellos, a generar descontento, y después viene la revolución proletaria, etcétera, etcétera, situación que, por cierto, no es aceptable. Pero también al otro extremo están sectores de los empresarios, no me refiero a las organizaciones empresariales, sino a sectores muy reducidos, que dicen que el salario debe mantenerse congelado, no se debe aumentar salarios, etcétera, que nos hace recuerdo a los porciones neoliberales que desde el Estado aplicaron esa política. No había aumento salarial para los trabajadores, solamente congelamiento del salario, y la inflación se solía compensar con bonos por aquí, bonos por allá, pero que no tenían una repercusión directa en otros beneficios de carácter social. Entonces, ahora lo hacemos con responsabilidad, pero además tomamos en cuenta y vamos a tomar en cuenta el punto de vista que han lanzado los empresarios privados. Y vamos a tomar en cuenta el punto de vista de los compañeros de la Central Obrera Boliviana, pero vuelvo a reiterar, en el marco precisamente del índice inflacionario, del crecimiento del Producto Interno Bruto, la necesidad de garantizar la estabilidad económica y, por otro lado,
seguir creciendo. Y no lo hacemos, no planteamos el crecimiento solamente como un objetivo de mantenerse en primer lugar en América Latina. El crecimiento económico significa industrialización, creación de nuevas fuentes de empleo y sobre todo redistribución de la riqueza. Y lo que es importante, modificar el aparato productivo de nuestro país que nos garantiza independencia económica y liberación económica del país. Ministro, la población no es desconocido para la población, que es cuando hablamos del tema de pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana o incremento salarial en este caso, que es uno de los puntos, siempre hay un tira y afloja entre, más que todo, privados y, por supuesto, los trabajadores, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho el uno con el otro, pero que siempre buscan sus intereses. En este caso, incluso algunos sectores, como usted bien lo mencionaba, este tema del 10% o el 15% al mínimo nacional planteado por la Central Obrera Boliviana fue criticado por algunos sectores que dicen que es muy poco, que debería ser aún más. Los empresarios privados, por un lado, en algunos extremos pedían que no tengamos un incremento salarial este año o que mínimamente sea un 2 o 3% más allá. No lo aceptan. Cuando hablamos de estos temas, ¿cómo es que se coordinan? ¿El empresariado se va a tomar en cuenta ello o se los va a incluir dentro de las reuniones? O, ministro, ¿cómo se soluciona este tema en base a los datos económicos que deben estar dentro de las determinaciones y las resoluciones? Bueno, la Central Obrera Boliviana ha planteado un pliego. Yo le decía, son más de 80 demandas. Y tenemos que tratar todas esas demandas con la Central Obrera Boliviana. El tema del salario es un punto, un aspecto que los empresarios han planteado participar. El ministro de Economía, la ministra de Planificación se han reunido con ellos, de tal modo que conocen los fundamentos y las bases de su propuesta. En la negociación con la COP vamos a otorgar una información amplia y profunda de la situación económica de nuestro país, para mostrarles los programas, los proyectos que tienen que ver no solamente con el salario, sino que tienen que ver con el aparato productivo. Ellos, por ejemplo, tienen un punto de vista muy conservador. Nos hablan de la reactivación del aparato productivo. Y nosotros creemos que nuestro aparato productivo no solamente que ha sido reactivado, sino que está en proceso de crecimiento. Les vamos a mostrar que existe un desarrollo bastante amplio para modificar el patrón de acumulación de nuestra economía, es decir, la diversificación, la industrialización, la creación de nuevas fuentes de trabajo, etcétera, que van directo, digamos, a afectar lo que antes era la estructura económica, que antes era meramente comercial, que ahora es bastante productiva. Y entonces, en ese sentido, con ellos vamos a poder coincidir que para transformar la matriz productiva de nuestro país tenemos que hacer esfuerzos conjuntos, porque ellos plantean, por ejemplo, mayor industrialización, y nosotros estamos de acuerdo. Plantean la necesidad de industrializar los recursos mineralógicos, también estamos de acuerdo y tenemos planes para ello. Plantean la necesidad de ampliar la frontera productiva en el campo, nosotros también estamos de acuerdo. Lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo es en el modo como realizarlo, y nosotros vamos a mostrar en todo ello con una información amplia y profunda la situación económica, la realidad económica de nuestro país, para que de manera conjunta podamos ir en el mismo camino. Ellos en su planteamiento político hacen mención a dos aspectos: la necesidad de defender este proceso y de profundizarlo, y nosotros creemos que eso no debe ser solo declaración política, sino que debe ir vinculado a los aspectos económicos, a los aspectos sociales, a los aspectos culturales, porque esa posición política tiene que expresarse en políticas públicas, que nosotros sí lo tenemos ya planteado, y creemos que a través de este debate, de esta discusión con la Central Obrera Boliviana, ellos pueden enriquecer la Agenda 2025. Nosotros sabemos que la Agenda 2025 fue elaborada en un contexto. El contexto actual necesita plantear ciertos reajustes. Qué oportunidad precisamente para que los trabajadores nos den ahora muestras de cuáles son, digamos, los rumbos
que ellos tienen trazados para poder ser incorporados precisamente en esta Agenda 2025. Ahora, ministro, cuando hablamos de crecimiento económico en nuestro país, y usted bien lo decía, no solamente debemos enfocarnos a tener el más alto crecimiento económico de la región en los últimos años, ser el país con mayor crecimiento económico, sino también al trabajo que conlleva mantenerse en un crecimiento económico estable y el mayor de la región, sino en la importancia de la distribución de esos recursos a través de programas sociales y demás. Hay que recordar que en anteriores años, cuando tuvimos el segundo aguinaldo, por ejemplo, también se tuvo una reacción adversa a esta situación por parte del empresariado privado, y es que ellos aducen que les afecta al tema de sus ganancias, pero también vimos que no fue una relación de que esto haya afectado en Cerrar, es decir, ellos pudieron, ministro, llevar adelante esta situación del segundo aguinaldo sin que les afecte a los trabajadores de su empresa o a la producción que tenga su empresa. Entonces, ¿podemos decir que a nivel privado también hay buenos resultados? Hay buenos resultados, pues. A ver, si vemos de manera general el modelo económico, social, productivo, comunitario, tiene dos vertientes. Uno es el sector estratégico. En el sector estratégico tenemos ya una política definida, pero el otro sector, que es el de la generación de empleos, tiene que ver mucho con la participación del sector privado, y el Estado ha estado otorgando una serie de políticas y una serie de medidas que garantizan, por una parte, estabilidad económica, condiciones para la inversión y garantizando rentabilidad para las inversiones que tienen los empresarios. Y la rentabilidad ha ido creciendo año tras año, es decir, no pueden quejarse de que no hay ganancias. Se suele poner como ejemplo los resultados que tienen los bancos, que en algunos sectores se ve con mucha crítica, se dice como nunca están ganando los bancos, pero también como nunca están ganando otros sectores. Entonces, ese es por una parte, pero por otra parte, también el modelo económico social productivo señala la necesidad de redistribuir la riqueza. Y cuando hablamos de redistribución de la riqueza, no solamente están los bonos, está también el salario. El salario es un mecanismo de redistribución de la riqueza, que no solamente beneficia a los asalariados, porque los asalariados con ese dinero concurren al mercado, por tanto se beneficia la compañera que vende comida, los compañeros que venden ropa, los compañeros que prestan otro tipo de servicios, etcétera. Entonces el salario es un mecanismo de redistribución y ayuda a fortalecer la economía interna. Entonces nosotros vemos que el salario es parte de lo que llamamos fortalecimiento de la demanda interna. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es unilateral ver el salario como el único factor de crecimiento o como el único factor que genera o desestimula el empleo. Es uno de los factores, evidentemente, pero cuando concurren otros factores, estamos viendo de que la economía suele mantener equilibrios. Y entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que las versiones que vienen tanto del sector privado, lo podemos ir demostrando en la práctica, de que no concurre necesariamente una aceleración del desempleo, no ocurre. Es cierto, si asumiéramos medidas muy extremas podría tener estas implicancias, pero nosotros cuidamos de que no ocurra tal situación. Pero por otro lado también debemos señalar de que los trabajadores deben estar convencidos que el incremento salarial que otorgamos no es nominal, va en beneficio de la familia, aumenta su capacidad adquisitiva, sino que lo digan los compañeros que son propietarios de restaurantes, de centros turísticos, etcétera, donde el sábado y el domingo concurren muchas familias, y es uno de los sectores que más ha crecido en nuestra economía. Ministro, cuando usted nos habla de ese tema y de esa manera, entonces nos ponemos a pensar cuál es la importancia del trabajo en conjunto, porque ¿recuerda usted, ministro, en la época de la campaña del MNR con Gonzalo Sánchez de Lozada, que ofrecía 500.000 empleos, ¿era? No sé cuántos empleos era. 500.000 empleos. Sí, usted me corrige, ministro, sí. Y que nunca fueron reales, visibilizados, es decir, no fueron empleos que generaron
la mejora en la calidad de vida, porque no los vimos, porque no los tuvimos. Y cuando hablamos, por ejemplo, y haciendo una comparación y un balance en este tema del plan de empleo para jóvenes que estamos viendo en esta última etapa, ministro, y decimos, ¿cuál es la importancia de la unión entre el privado, por ejemplo, y este tipo de planes? Porque, el sector estatal. Y el sector estatal, que están generando cientos de empleos. Hasta ahora ya hay mucha gente joven que está trabajando precisamente en ese plan de conjunción entre varias empresas privadas, entre ellas los mismos bancos, Asoban, que ya está trabajando con este plan, y estas políticas que se implementan para generar esos empleos. Sí, evidentemente, nosotros tenemos uno de los índices más bajos de desempleo en América Latina. ¿Cuánto es, ministro? Es 4.8%, no, 4.48%, ¿no? Ese es el índice de desempleo en este momento. Y entonces, lo que pasa es que el presidente se ha preocupado por esta situación, porque ha habido un ligero incremento. Entonces, ha creado un plan de empleo. Este plan de empleo tiene 5 columnas, y una de las que usted está mencionando es el de inserción laboral, que concurre acción común entre el sector privado y el sector público. Nosotros damos un subsidio, si quieren ustedes, aparte del salario, más o menos el 30%, a todos los nuevos empleos que vaya a crear el sector privado. Y entonces, de ese modo, se está generando un número importante de empleos. Vamos a hacer una inversión aproximadamente de 40 millones de dólares para precisamente generar estas fuentes de empleos. Pero yo quería referirme al principio, digamos, de esta pregunta, cuando se hablaba de los 500.000 empleos. Y voy a recurrir a un dato de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, que señalaba que el año pasado el sector privado había invertido cerca de 3.000 millones de dólares en el sector de la construcción. Y eso, en términos de empleo, significa la creación de más de 400.000 empleos. Y estamos hablando solamente de un sector, es decir, del sector de la construcción. Lo que demuestra es que cuando hablamos de inversión, estamos hablando no solamente de modificación del aparato productivo, sino también estamos hablando de la creación de empleos. Para hablar de la planta de Uria, la planta de Uria, evidentemente, en términos directos, no es más de 500 empleos, pero en términos indirectos está el transporte, está los puntos de venta, de comercio, está la exportación de la urea, etcétera, que generan otra cantidad de empleos que son miles, porque hay que pensar que por cada empleo directo significa por lo menos 4 empleos indirectos. Entonces, la inversión que realiza el Estado, particularmente el Estado, porque es el principal inversor, se expresa también en nuevas fuentes de empleo. La que tenemos con el Plan Nacional de Empleo va dirigido particularmente a disminuir el porcentaje de desempleo, que actualmente en nuestro concepto debe ser menor. Ministro, ya para finalizar, ¿podríamos hacer una relación de incremento salarial en los últimos años? Esto le digo porque de repente quienes estamos trabajando ya un buen tiempo en nuestra vida, sabemos cómo eran antes los incrementos salariales y lo que tenemos desde el año 2006, pero la gente joven que de repente no sabe y piensa que esto es normal o que se ha vivido así siempre, debemos aclararle un poquito y visibilizar esas cosas, ministro, porque antes definitivamente era diferente. Llegamos a un incremento salarial. ¿Cuánto era cuando empezamos? El salario mínimo era de 440 bolivianos, ministro. Sí, que era más o menos $30 por ahí. 440 bolivianos, ministro. Ahora tenemos 2.000 bolivianos. Entonces, haremos una relación en estos últimos años. ¿Cómo hemos ido creciendo en este tema? Claro, si hacemos esa comparación en términos nominales, ¿no ve? 440 bolivianos, que significan más o menos $30, y un poco más de $200 el actual, 2.000 bolivianos. Ya de hecho, 30 no es lo mismo que 200, es decir, ya ha habido un incremento, pero veamos su capacidad de compra. El salario mínimo se calcula, por ejemplo, para fijar el bono de antigüedad.
Entonces no es lo mismo fijar un bono de antigüedad en base a 440 que a 2.000. El beneficio es mayor para los trabajadores. Se incrementa por vía indirecta el salario del trabajador. Pero veamos el subsidio de lactancia, que se compraba antes con 440 bolivianos. Solamente productos lácteos. Hoy con 2.000 bolivianos se compra no solamente productos para la mamá, para el niño que está en edad de lactancia, sino para el conjunto de la familia. Se ha incrementado carnes, carne de pollo, de res, etcétera, frutas, verduras. Entonces ha aumentado la capacidad adquisitiva. Entonces lo que estamos viendo es que el beneficio va directamente para elevar la calidad de vida de los trabajadores. Yo creo que desde ese punto de vista debería verse. Y evidentemente cuando se eleva la capacidad de vida de los trabajadores concurren al mercado ya no solamente a cubrir la canasta familiar, a cubrir la comida, sino que concurren a otras actividades, por ejemplo, de diversión, ¿no ve? Sí. Hacen turismo, van al cine, concurren a otras actividades, etcétera, donde también gastan su salario. Y los otros sectores se benefician por esa vía. Entonces, el salario es un mecanismo adecuado de redistribución, no es el único, pero es uno de los mecanismos de redistribución de la riqueza. Y, pero por otro lado, también concurre que se tiene que fabricar más ropa, ¿no es cierto? Se tienen que fabricar más alimentos procesados. Entonces, las fábricas también se benefician, porque si antes producían una cantidad, tienen que incrementar su producción. Es decir, el salario es un mecanismo fundamental en lo que llamamos demanda interna, es decir, el mercado interno se fortalece porque hace circular el dinero, de este dinero que circula va por distintos sectores, por distintos medios. Por eso a veces nosotros decimos cuando recibimos el salario, bueno, ahora tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, y me queda muy poco para mí, y bueno, ahí viene la señora que todavía me pide un poco más, y listo. Y entonces ese es el mecanismo de redistribución que se da en la sociedad. Bueno, y es que hay que reconocer también, ministro, que ahora estamos en la capacidad de darnos algunos gustitos de vez en cuando y que nos alcance. Hay que tomar en cuenta datos importantes, por ejemplo, la cartera de créditos, ¿no es cierto? La cartera en mora que ha disminuido, somos de los países que más baja mora tienen en sus créditos, la bolivianización que nos ha llevado, son aspectos económicos que tienen que ver con todo esto que seguramente lo vamos a ir analizando en los siguientes días. ¿Se tiene algún plazo, ministro? Esa es la yapita nada más. ¿Se tiene algún plazo para concluir el trabajo en las diferentes mesas? Sí, vamos a fijarnos el plazo del día de mañana, pero la intención es trabajar de manera sostenida y continuada, de tal modo que tengamos resultados. Un apunte. Sí. Es cierto que hemos mejorado mucho nuestra economía, los trabajadores se benefician, etcétera, pero todavía existen desafíos grandes. Y para enfrentar estos desafíos grandes, como reducir mucho más la pobreza, generar mejores empleos, etcétera, tenemos que trabajar de manera conjunta con nuestras organizaciones sociales, con los trabajadores. Y precisamente este diálogo con la COE es una oportunidad para seguir avanzando en este proceso que todavía tiene retos muy grandes. Ministro, muchas gracias. Tenemos mucho que hablar todavía porque estas 4 mesas hacen al desarrollo del país en su conjunto. Un tema importante que va a estar seguramente a la expectativa de la población es la elaboración de la Ley General del Trabajo. Sabemos que es muy amplia, sabemos que requiere de muchísimo trabajo y vamos a estar haciéndole el seguimiento, así como a la estructura económica del país, todo aquello que tiene que ver con la productividad en Bolivia y por supuesto los temas de salud, de educación que también deben estar inmersos dentro de este pliego petitorio. Ministro, gracias por estar con nosotros. Seguramente en los siguientes días vamos a convocarlo para nuestros diferentes programas, para El Pueblo es Noticia, nuestras ediciones informativas, para poder ampliar más esta información del modo y de cómo se está trabajando en estas mesas.
A ustedes muchas gracias y vamos a estar atentos. Muy bien, gracias. El ministro de Trabajo haciendo referencia precisamente a este trabajo conjunto, a esta alianza que se hace con los trabajadores para poder llevar adelante y en buenos términos todo esto que tiene que ver con el pliego petitorio, con el incremento salarial y con todo aquello que nos interesa a los bolivianos. Llegamos al final del Pueblo es Noticia, que tengan una linda semana, gracias por estar con nosotros en esta jornada de domingo. Nos despedimos mostrándoles un resumen de lo que hubo en esta semana en gestión de gobierno, aquellas obras que han sido entregadas, más que todo en Tarija les decimos, porque recibió muchas obras por su aniversario. Les mostramos un resumen de ello, será hasta el próximo domingo. Permiso.